Buen día, ingeniero Noé Julio Carpio Selva. Nosotros somos el equipo número 1 de la carrera de Ingeniería Industrial, tercer semestre CDCTP. Mi nombre es Emanuel Chávez Pérez y mi compañera Karina Velázquez López. En este video daremos a conocer los indicadores macroeconómicos a nivel nacional y pues daremos a conocer también cómo se han venido comportando dichos indicadores. Los indicadores macroeconómicos son estadísticas económicas que se liberan periódicamente por agencias gubernamentales y organizaciones privadas. Estos indicadores proporcionan información sobre el rendimiento económico de un país o de una región en particular y por lo tanto tienen un impacto significativo sobre el mercado de divisas y las operaciones comerciales. El Producto Interno Bruto, PIB, es el más importante de los indicadores macroeconómicos. Es el indicador macroeconómico más importante que existe, ya que informa sobre la salud de la economía de un país. Al representar el valor total de todos los bienes y servicios producidos durante un periodo de tiempo específico dentro de un país, sin descontar los consumos de capital. Se expresa por lo general como una comparación con los datos de producción obtenidos del trimestre o el año anterior. Hay que tener en cuenta, a la hora de utilizar este dato, que no siempre la cifra revela la realidad que parece reflejarse tras una primera interpretación. En resumen, podría decirse que es un buen referente, pero que cuenta con importantes limitaciones. En concreto, todos los factores no económicos que deja de tener en cuenta, como la igualdad social, el acceso a la educación o la sanidad pública o el medio ambiente. Otros indicadores macroeconómicos a tener en cuenta, además del Producto Interno Bruto, PIB, existe una larga lista de indicadores macroeconómicos que han de tenerse en cuenta, como el PIB per cápita, la inflación, el incremento anual, la tasa de interés y el riesgo del país. Pues además de esto hay demás indicadores macroeconómicos, pero daremos a conocer los más importantes. El PIB, llamado Producto Interno Bruto, el pasado 8 de junio el Banco Mundial publicó un informe de las perspectivas económicas globales para el 2020, con las últimas previsiones respecto a la pandemia en próximos meses, siendo México una de las más perjudicadas. El PIB en el segundo trimestre de este año ha caído 17.3% en comparación del primero. Esta tasa es de 161 décimas inferior a la anterior, cuando fue solo de 1.2%, con una variación interanual de 1.9%, 168 décimas menor que la del primero, cuando fue solo de 2.2%, situándose de esta manera como la economía número 13 del 50 ranking del PIB y trimestral. PIB per cápita es un muy buen indicador el nivel de vida como se observa en México. México representa un PIB per cápita trimestral de 2.208 euros, 8 euros menor al del mismo trimestre del año anterior, cuando fue de 2.216 euros. Por eso México se encuentra en el puesto 43 en función a ranking trimestral del PIB per cápita, por lo que sus habitantes, según este parámetro, un bajo de nivel de riqueza en relación a los 50 países publicados. Pues a continuación les dejaré con mi compañera Karen. Inflación. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en la primera quincena de agosto del 2020, México registró una inflación de 3.99%, ubicándolo en el límite del objetivo del Banco de México, que es del 3% más o menos un punto porcentual. Por otro lado, el reporte del instituto también mostró que el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un avance de 0.24% respecto de una quincena pasada. Un economista indicó que el resultado pudo haber sido afectado por la escasez de algunos productos en los límites en los últimos meses. Los cierres de comercio y ajustes en el levantamiento de los precios a causa del COVID-19 en el país. El incremento anual. Las mercancías con mayor incremento anual fueron el arroz, el azúcar, el maíz, las legumbres secas y las pastas para sopa. Por el lado agropecuario fue el jitomate, el frijol, la piña, ejotes y naranjas. La tasa de interés. Por otro, en cuanto a la tasa de interés, México registró una TEA del 4.50% hasta el momento.
La tasa de desempleo. El panorama es muy poco alentador para este país, según la Organización Internacional del Trabajo. Estima que en el año pasado más de 172 millones de personas se sumarán a la fila de desempleados, situación que se extenderá hasta los próximos 2 años. De acuerdo al Sistema de Organización Internacional del Trabajo, nos indica que la tasa de ocupación en México pasará de un 3.4% a un 3.7% en el año del 2020. Esta tarea consiguió que en los próximos 2 años el desempleo afectará a 2.3 millones de personas. Riesgo del país. En este caso, analizaremos el riesgo del país de México, recordando que este índice mide cuán riesgoso es un país en el momento de invertir. A finales del 2019, 172 puntos de riesgo, ocupando el 6º lugar como país más riesgoso dentro del rango. En el año del 2020, las cosas cambiaron por el porcentaje que obtuvo al 2 de marzo del 2020, fue de 3.65% en los países más riesgosos de América Latina. Asimismo, al inicio del presente mes, obtuvo 256 puntos de riesgo según la evaluación del JP Morgan. Este aumentó los puntos de riesgo, genera consecuencias negativas en la economía mexicana y por ende en sus empresas, ya que al querer obtener inversiones internacionales, los costos e intereses eran más elevados, pues recordemos, mientras más altos sean los puntos de riesgos, más altos serán la posibilidad de dichos inversos aumenten su tasa de interés o en caso contrario decidan simplemente no invertir una economía y estar bien. Inversiones. Ahora hablaremos de las inversiones del país de México. En el año 2019 tuvo las inversiones más grandes de los últimos años, que superó a los 800 millones de dólares y con respecto en el primer trimestre del 2020 registró 240 millones de dólares de inversión extranjera directa neta y vemos un gran descenso de las inversiones extranjeras. Esto ha podido ser ocasionado debido a la coyuntura actual que hoy en día atraviesa en la mayoría de los países debido al COVID-19. Y pues esto ha sido un video donde dimos a conocer los varios indicadores macroeconómicos y pues gracias.